El espectro electromagnético se describe como el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética. El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias, usadas para la radio moderna, hasta los rayos gamma, que cubren longitudes de onda entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. A continuación, se presenta todos los rangos del espectro electromagnético respecto a cosas comunes en nuestra vida cotidiana, aplicaciones en la industria, en las empresas, y sus derivaciones como son rayos X, rayos ultravioleta, infrarrojos, espectro visible, radiofrecuencia. Pero primero vamos a hablar acerca de la frecuencia, la cual es la cantidad de veces que sucede un movimiento periódico, como puede ser una onda senoidal de voltaje o de corriente, durante determinado periodo. Cada inversión completa de la onda se llama ciclo. La unidad básica de frecuencia es el hertz, y un hertz es igual a un ciclo por segundo. En electrónica se acostumbra a usar prefijos métricos para representar las grandes frecuencias, como el kHz kilohertz, para indicar miles de hertz, y el megahertz MHz para indicar millones de hertz. Así que recuerda, la frecuencia se define como 1 entre el tiempo, representado con una letra T mayúscula, y la frecuencia con la letra F. Las unidades de medida del tiempo son segundos, minutos, horas, como nos convenga. La frecuencia hertz o utilizando los prefijos. Rangos del espectro. 1. Rangos cósmicos, rayos gamma y algunos rayos X. El espectro cubre la energía de ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda diferentes. Las frecuencias de 30 Hz y más bajas pueden ser producidas por ciertas nebulosas estelares y son importantes para su estudio. Se han descubierto frecuencias en el rango de 1027 Hz a partir de fuentes astrofísicas. Las ondas de radio a 60 Hz pueden ser recibidas y estudiadas por astrónomos, o pueden ser conducidas a lo largo de cables como energía eléctrica. La corriente alterna de nuestros hogares funciona a esa frecuencia. También algunos rayos gamma de baja energía realmente tienen una longitud de onda más larga que algunos rayos X de gran energía. Esto es posible porque rayo gamma es el nombre que se le da a los fotones generados en la descomposición nuclear u otros procesos nucleares y subnucleares, mientras que los rayos X son generados por transiciones electrónicas que implican electrones interiores muy energéticos. Por lo tanto, la diferencia entre rayo gamma y rayo X está relacionada con la fuente de radiación, más que con la longitud de onda de la radiación. 2. Frecuencias de voz, audio y video. Son señales en el intervalo de 300 a 3000 Hz e incluyen a las que generalmente se asocian a la voz humana. Los canales telefónicos normales tienen un ancho de banda de 300 a 3 kHz. Con frecuencia se llaman canales de frecuencia de voz. Frecuencias muy bajas. The Very Low Frequencies, VLF, por sus siglas en inglés. Son señales dentro de los límites de 3 a 30 kHz que comprenden al extremo superior del intervalo audible humano. Estas se usan en algunos sistemas especiales del gobierno militares, como por ejemplo las comunicaciones con submarinos. 3. Radiofrecuencia. Las ondas de radio suelen ser utilizadas mediante antenas del tamaño apropiado, con longitudes de onda en los límites de cientos de metros a aproximadamente 1 milímetro. Se usan para la transmisión de datos a través de la modulación, la televisión, los teléfonos móviles, las resonancias magnéticas o las redes inalámbricas y de radioaficionados son algunos usos populares de las ondas de radio. Estas pueden transportar información variando la combinación de amplitud, frecuencia y fase de la onda dentro de una banda de frecuencia. El uso del espectro de radio está regulado por muchos gobiernos mediante la asignación de frecuencias. Son señales de 30 a 300 MHz y se usan en radios móviles, comunicaciones marinas y aeronáuticas, emisión comercial en amplitud modulada, AM, de 535 a 1705 kHz
y de frecuencia modulada FM de 88 a 108 MHz en nuestro país, así como en la emisión de diversos canales de televisión, tanto de paga como públicos. Las televisoras más populares, ¿las conoces? 4. Microondas y telefonía celular. La frecuencia superalta, SHF, y la frecuencia extremadamente alta, EHF, de las microondas son las siguientes en la escala de frecuencia. Las microondas son ondas suficientemente cortas como para emplear guías de ondas metálicas tubulares de diámetro razonable. La energía de microondas se produce con tubos Klystron y tubos magnetrón, también con diodos de estado sólido. Las microondas son absorbidas por las moléculas que tienen un momento dipolar en líquidos. En un horno de microondas, este efecto se usa para calentar nuestros alimentos. La radiación de microondas de baja intensidad se utiliza en Wi-Fi. Otras aplicaciones son algunos sistemas de radar y de navegación y los sistemas de radio por microondas y por satélite. Hablando con generalidad, se considera que las frecuencias mayores a 1 GHz son de microondas. Después siguen señales de 3 a 30 GHz, donde está la mayoría de las frecuencias que se usan en sistemas de radiocomunicaciones, por microondas y satélites. ¿Sabías que si no existieran los satélites, no podría haber telefonía celular? ¿Cómo es que en una llamada telefónica nuestro aparato enviaría esa señal al satélite para asimismo este proveedor enlazar nuestra llamada? Que nos responda la persona a la que queremos contactar también depende del satélite. Imagínate cuántas comunicaciones o cuántas llamadas telefónicas o cuánta cosa más ocurren y tiene que trabajar un satélite ese tipo de señales. 5. Rayos T. La radiación de terahertz o rayos T, recuerda que un terahertz equivale a 1 por 10 a la 12, es una región del espectro situada entre el infrarrojo lejano y las microondas. Hasta hace poco este rango estaba muy poco estudiado, ya que apenas había fuentes para la energía microondas en el extremo alto de la banda. Sin embargo, están apareciendo aplicaciones para mostrar imágenes y comunicaciones. Los científicos también buscan aplicar la tecnología de rayos T en las Fuerzas Armadas, donde podrían usarse para dirigirlas a las tropas enemigas, ya que las ondas de alta frecuencia incapacitan los equipos electrónicos. Regresando un poco a la parte de microondas, ¿sabías que en China en 2030 ya se implementará el protocolo 6G? Así como lo escuchas. 6G es un estándar de telefonía móvil que va de 7 a 28 GHz. Pero estamos hablando de terahertz. Bueno, podemos considerar que terahertz incluye 0.1 a 0.3 terahertz o bien de 100 a 300 GHz. Así que no es de extrañarse que en un futuro las comunicaciones vía celular y otro tipo más tengan que ver con las frecuencias en terahertz. 6. Radiación infrarroja. La parte infrarroja del espectro electromagnético cubre el rango desde aproximadamente los 300 GHz hasta los 400 terahertz. Puede ser dividida en 3 partes. Infrarrojo lejano, desde 300 GHz o 1 milímetro de longitud de onda hasta 30 terahertz, 10 micrómetros. La parte inferior de este rango también puede llamarse microondas. Esta radiación es absorbida por los llamados modos rotatorios en las moléculas en fase gaseosa, mediante movimientos moleculares en los líquidos y mediante fotones en los sólidos. El agua en la atmósfera de la Tierra absorbe tan fuertemente esta radiación que confiere a la atmósfera efectividad opaca. Tenemos al infrarrojo medio desde 30 a 120 terahertz, de 10 a 2.5 micras de longitud de onda. Los objetos calientes, radiadores de cuerpo negro, pueden irradiar fuertemente en este rango. Se absorbe por vibraciones moleculares, es decir, cuando los diferentes átomos en una molécula vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio. Y por último, infrarrojo cercano, desde 120 a 400 terahertz.
2500 a 750 nanómetros. Recuerda que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Los procesos físicos que son relevantes para este rango son similares a los de la luz visible, es decir, lo que nuestros ojos pueden ver, todos esos colores. 7. Radiación visible, luz. La frecuencia por encima del infrarrojo es la de la luz visible. Este es el rango en el que el Sol y las estrellas similares a él emiten la mayor parte de su radiación. No es probablemente una coincidencia que el ojo humano sea sensible a las longitudes de onda que el Sol emite con más fuerza. Todos esos colores del arco iris están incluidos. La luz visible y la luz cercana al infrarrojo son absorbidas y emitidas por electrones en las moléculas y átomos que se mueven desde un nivel de energía a otro. La luz que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Un arco iris muestra la parte óptica visible del espectro electromagnético. El infrarrojo, si pudiera verse, estaría localizado justo a continuación del lado rojo del arco iris, mientras que el ultravioleta estaría tras el color violeta, ese moradito que tanto nos gusta. La radiación electromagnética con una longitud de onda entre aproximadamente 400 nanómetros y 700 nanómetros es detectado por el ojo humano y percibida como luz visible. A otras longitudes de onda, sobre todo al infrarrojo cercano, más largo de 700 nanómetros, y al ultravioleta, más corto que 400 nanómetros, también se les llama luz a veces, sobre todo cuando la visibilidad para los humanos no es relevante.